de sus conceptos, cómo ha ido evolucionando todo esto, ¿ya? Así que como les comentaba, el tema que vamos a trabajar hoy día es el ciberbullying. El objetivo de la clase va a ser profundizar conceptos y alcances del Internet y su evolución en este ámbito. ¿Ok? Bueno, recordando un poquito lo que hemos hablado en las semanas anteriores, desde que comenzamos a hablar de Internet, hemos hablado sobre los beneficios que tiene Internet, cómo utilizar un motor de búsqueda, eh, qué elementos positivos le podíamos extraer cuando vimos páginas que emulaban computadores viejos para tener cierto sentimiento de nostalgia, páginas que te permitían buscar libros, páginas que te permitían hasta cierto punto reparar a fotos antiguas, en el fondo darle como una nueva vida, con color, por ejemplo, con alguna animación, y a través de la inteligencia artificial. Ya también hablamos un poquito de lo que es ciberseguridad con qué cuidados debemos tener cuando navegamos por internet, ya cuando hacemos alguna compra, algún pago, algún depósito, ya el uso de VPN, algunos tipos de código malicioso o software malicioso de los más comunes como el ransomware, el troyano, el pop-up, el adware, perdón, entre otros. Y hoy día, en esta semana, lo que vamos a comenzar un poquito este lado que no es el lado más agradable de Internet y redes sociales, ese es el lado que podríamos hablar del lado oscuro, ¿ya? Ese lado B de todo esto que viene a ser el ciberbullying, ¿ya? Y el daño y los impactos que puede llegar a generar en alguna persona. ¿Ok? Ciberbullying. Es el ciberbullying, ¿ya? Hace referencia a todo acoso escolar entre menores de edad, realizado a través de los medios de telecomunicaciones, computador, celular, tablet, ¿ya? Como el internet, teléfonos móviles, videojuegos en línea, provocando un daño psicológico a la víctima, ¿ya? De esta categoría se descartan acosos de carácter sexual o en donde existe una disparidad de roles y jerarquía entre víctima y victimario, siendo así una dinámica abusiva entre pares, ¿ya? Entonces, tenemos ya algunos elementos a tener en consideración para definir lo que es el ciberbullying. El ciberbullying se da entre pares, ¿ya? Por eso se habla entre menores de edad, en el fondo entre dos compañeros de escuela, ¿ok? Y que ocurre principalmente a través de medios digitales. Por ejemplo, las redes sociales por lo general son un caldo de cultivo bien grande para este tipo de acciones, ¿ya? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, todas esas redes, por lo general, YouTube, por ejemplo, también, eh, son un lugar donde se llega mucho de este material. De hecho, probablemente en YouTube, yo me recuerdo que 10 años atrás más o menos, era muy normal encontrar en YouTube videos de peleas en escuelas, en otras realidades, sobre todo en Estados Unidos, que se armaban peleas grescas, esas típicas peleas que tuviste probablemente más de alguna vez en el patio de tu escuela, donde se armaba un círculo de gente y empezaban a gritar pleito, pleito, ya, o queremos ver sangre, y dejaron a los dos tipos en el medio y los empezaban a azuzar, a leonar para que siguieran peleando. Ya. Eso que hace 20, 30 años atrás ocurría en los patios de muchas escuelas de este país, hoy día además de ocurrir se graba y se sube a redes sociales, ¿ya? Y en el fondo se llena de comentarios, por ejemplo, burlándose de uno de otro, ¿ya? En la típica, no sé, acción, voy a recurrir quizás a ejemplos de escuela, de época escolar mía, ¿ya? Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes alguna vez sufrió lo que era la tortuga. ¿Qué es la tortuga? Que te tomaban la mochila, te la daban vuelta y te metían todo adentro con la mochila dada vuelta. En mi época se llamaba mochila, mochila. Nosotros le llamamos la tortuga. Mochila, mochila. Tú eres más joven que yo, ¿ya? Y de hecho nosotros la amarramos, le cerramos con un candado, para que el tipo no pudiera abrirla. Eso que se hacía en el pasado ahora se graba, ¿ya? O la típica que era que sabes mucho más inocente, cuando te pegaban un papel en la espalda, la típica que se ve en una película gringa que te pegan un papel que dice pateame, ¿ya? También eso ahora se graba y eso es ciberbullying, por ejemplo. O el repollito, eso sí es clásica. Le tomabas el cuaderno y le arrugáis toda la hoja. Eso, evidentemente grabado es ciberbullying. No sé qué dice el chat. El nuevo ciego, el delantal. Ya también el delantal. Hay muchas acciones que nosotros probablemente por tema generacional, ¿ya? Lo consideramos en algún momento como una jugarreta, una talla, como un recuerdo, pero hoy día eso tiene otra connotación, ¿ya? Eso no pasa
como por debajo del radar como pasaba antes, y que los colegios se excusaban diciendo, son niños, son jóvenes. Hoy día hay toda una responsabilidad legal entre medio que lleva a que no es que son niños solamente niños, hay gente que está a cargo de ellos. Hay familias que están detrás de los estudiantes y quizá hay temas por ahí también detrás que llevan a esas conductas. ¿Ok? De hecho, por eso te digo, está en internet, están los teléfonos móviles, en las redes sociales y en los videojuegos en línea. Y aquí probablemente, claro, la mayoría de nosotros no son, ustedes no son de una generación que jugara tanto juego en línea, pero quizás sus hijos sí, sus hermanos pequeños sí, y hay que poner ojos, o sea, en los juegos en línea se escuchan y se dicen de todo. O sea, son tipos, hay gente que es realmente tóxica, pero de verdad tóxica, ¿ya? Que te trata pésimo. También eso cae dentro del ciberbullying cuando estás jugando entre amigos, por ejemplo, una partida de un juego en línea con compañeros de escuela, ¿ya? Y se comienzan a empapelarse a garabatos o a sacarse todos los trapitos al sol. Eso también cae acá. ¿Ya? Por eso es, al ser en línea y al ser virtual, no estamos abordando tanto lo que es el daño físico, sino que más bien el daño psicológico que se genera al ser expuesto a esa situación. ¿Ya? Porque el daño físico evidentemente es presencial, o sea, si te colocaron un cartel que dice pateame y te pegaron una pata en el traste, ya es un daño físico y eso se ve en el momento. Pero si eso se sube, además del daño físico, hay un daño psicológico. ¿Ya? También es importante establecer que cuando hay una disparidad, hay una asimetría en la relación, cabe dentro de otra figura legal. No es ciberbullying, puede ser abuso de poder, por ejemplo, o algún derivado del abuso. Por ejemplo, si el profesor grabara el momento en el cual pescó un lápiz, le tiró el lápiz y se lo pegó justo en la frente al tipo, eso cabe como un abuso. Porque hay una situación de diferencia de poder entre el profesor y el estudiante. ¿Ya? Y si es grabado, es peor todavía porque también se le va a generar un bullying virtual al estudiante. Se va a exponer a una situación de incomodidad el estudiante. ¿Ya? Bueno, dentro de nuestra comunidad educativa debe hacerse visible que el ciberbullying podrá ser cometido entre menores de edad y en un contexto escolar. ¿Por qué se habla de menores de edad? Porque cuando ocurre entre mayores de edad en un contexto escolar, pasa por otra lógica, pasa por otro sedazo legal, por así decirlo. Se ocupan los conceptos ya del derecho para gente mayor, se habla de abuso, se habla de acoso, ya no se habla de ciberbullying, de acoso en un contexto virtual y cosas por el estilo. ¿Ya? Es complejo el tema, la verdad. Sí. Bueno, el otro. No lo puedo ver yo, pero tienes que verlo tú. Juanita, ya que estás contando esa experiencia, es complejo, lamentablemente cuando se desarrolla el bullying es tema. De hecho, si vamos al pasado, el primer caso como cyberbullying que yo recuerdo fue cuando salió la noticia del fierrazo aquí en Quillota, en 2006, fue la primera vez como que se supo en la televisión que algo pasaba porque ese video se difundió, se subió a YouTube, o sea, por todos lados estaba. Ya. De hecho, voy a entrar, aquí no lo puedo ver, déjame, calma, si voy a verlo ahora. Sí, de hecho, mira, si uno probablemente en la actualidad es un tema que evidentemente tomó más notoriedad porque en el pasado, por lo general, se consideraban situaciones de eran como, no sé si decir jugarretas entre niños, pero entre jóvenes, pero no tenía la dimensión, se entendía, no, son niños, son jóvenes. Por fortuna, o sea, en la actualidad ha cambiado eso y son temas realmente que las comunidades educativas están tomando están poniendo mucha más alerta. De hecho, en la escuela hoy en día ese tema no pasa por alto, ¿ya? No pasa por alto. De hecho, se activan todas las medidas que tiene el establecimiento para trabajar el tema y es tanto ayudar a la persona afectada a reparar en cierto punto la situación, intentar buscar estrategias, medidas de
que esto, en el fondo, poder ir superando la etapa, porque es súper complejo superar la etapa, ¿ya? Y también tratar con la otra persona para que no vuelva a ocurrir esta situación, ¿ya? Así claro, que... el tema está, Valentina, que hoy en día ya se conoce, hoy en día tenemos que hacernos parte y no fomentarlo. Exacto. De hecho, ahí está el punto clave. Por eso es que en la actualidad, de hecho, si no me equivoco, por normativa, todos los establecimientos tienen que tener protocolos para estos temas y saber cómo abordarlos, porque no es llegar y decir y normalizarlo, porque normalizarlo en el fondo no es atacar el tema de base. El tema de base es saber el por qué ocurrió y que no vuelva a ocurrir en el fondo, porque son situaciones evidentemente sumamente complejas, desagradables de vivir, ¿ya? Y eso también ha generado, imagínense, o sea, ustedes cuentan su experiencia, hay gente que ha tomado decisiones más drásticas en estos ámbitos, ¿sí? O sea, es un tema muy, muy delicado, ¿ya? Por eso agradecemos de sobremanera también que ustedes hayan tenido la deferencia de poder contar la experiencia, porque de hecho no es fácil contarlo, ¿ya? De hecho, aquí es un tema difícil, evidentemente, el ciberbullying, ya que radica la posibilidad de que el victimario pueda ejercer una cosa de manera anónima y fuera de un contexto público físico, provocando que la víctima se vea presionada a reaccionar en un ambiente privado con menor posibilidad de intervención de terceros, ¿ya? En el fondo, ahí hay un punto clave, ¿ya? En el caso del ciberbullying o del bullying virtual, ¿ya? Por lo general la gente se escuda en un apodo, en un seudónimo, ¿ya? Por lo cual no se sabe que en el fondo quién es la persona que está intentando generar el daño, ¿ya? Por lo cual también se genera una mayor incertidumbre de saber quién es, cómo lo puedo solucionar, porque se ve por lo general que son situaciones que no tienen que ser una solución pronta, porque hay que hacer todo un procedimiento legal en el fondo, muchas veces en el caso de que sea ciberbullying, porque ¿cómo yo puedo saber la persona que es? Probablemente voy a tener que recurrir a policías, ya que lleven el caso, que, que hagan todo un trabajo que toma tiempo en el fondo, y ese tiempo también es doloroso para la persona, el tener que estar ahí con la incertidumbre muchas veces de no ver que esto tenga una solución pronta como muchas veces se esperaría, ¿ya? De hecho, yo siendo profesor en otro colegio hace mucho tiempo, a una estudiante menor que estaba en sexto básico, recibía algún tipo de ciberbullying que era, el nombre correcto que tiene, que es cuando le hacían insinuaciones indecentes, por llamarlo de una manera, otros compañeros, ¿cachai? Compañeros que eran evidentemente mayores que ella, pero eran también menores de edad, pues eran de recursos mayores. ¿Ya? Y fue todo un tema porque el colegio, a diferencia de este, no tenía un protocolo y no supieron cómo reaccionar con el tema, ¿ya? Y también va por ahí en el fondo de esa angustia de no saber quién es la persona que te está haciendo el daño, ¿ok? Entonces el ciberacoso se caracteriza por ser una rama de lo que comúnmente llamamos como el bullying, como el acoso escolar, en el fondo, ¿ya? Sin embargo, las estrategias para ejercer ciberbullying son variadas, ¿ya? No hay solamente un modo de operación, sino que tienen distintas formas de actuar, ¿ya? Tomando en cuenta todas las posibilidades de manipulación que te entrega un medio digital, del modo virtual, ¿ya? Y en el fondo, acá muchas veces lo que ocurre es que como la gente no se maneja tanto en el ámbito, no atina muchas veces a tomar la decisión, por ejemplo, de, no sé, generalmente aquí lo que más se te pide es evidencia, y no capturas la evidencia en el momento, ¿ya? Y a veces es difícil porque uno se siente mal, se siente incómodo, quizás no te encuentras bien, ¿ya? Desde un punto de vista físico, mental, y tienes que ahí atinar en el momento. Porque si no, después te hicieron el daño, borraron la información y hace mucho más difícil todo este proceso de pesquisar a la persona, ¿ya? De hecho, aquí vamos a enumerar algunas acciones que caben dentro de lo que es ciberbullying o acoso escolar, ¿ya? Subir fotos o datos personales que puedan comprometer o perjudicar a la víctima, dando a conocer el contexto social más cercano de la persona involucrada. Aquí, sobre todo, aquí toma un rol importante el tema de los datos, algo que conversamos hace mucho tiempo con ciberseguridad, datos y cosas por el estilo, ¿ya? Cuando una persona, por ejemplo, expone tus datos privados sin tu consentimiento,
para que te vayan a molestar, por ejemplo. Miren, en esta dirección vive fulano de tal, vayan a tirarles huevos, a tirarles piedras. Y hay gente que va y de verdad que sigue el juego y va y lo hace. ¿Ya? Subir fotos quizás de tu contexto familiar, de tu familia, de tus padres, tus hermanos, tu pareja, ¿ya? Sin tu consentimiento. Y colocar, no sé, algún mensaje que incite como, ¿qué le dirán a esta persona? Y verle el listado de posteos que te escriben con cuánta tontera se ocurre, es parte del ciberbullying, porque te está afectando a ti en tu foro interno, ¿ya? Crear plataformas en Internet donde se realicen votaciones respecto a los aspectos negativos o burlescos de personas víctimas, haciendo que en estas haciendo que estas sean aquellas que apunten mayor puntaje en el fondo. Supongamos, colocar una foto mía y colocaran guatón cerdo, ¿cachai? Y por ejemplo, ¿Cómo se llamaba el modelo que estaban estos los piratas? claro, pirate a un, ¿cachai? Por ejemplo, pirate a un profe Edith, ¿ya? Y colocan la foto de nosotros tres, ¿cachai? ¿Y qué le dedicarían a este profe? Y empezaron a escribir una santa de tontera. Eso, por ejemplo, cabería dentro, no sería un ciberbullying porque habría diferencia, pero, por ejemplo, fuera un compañero X que tenga una condición X. Quizá, por ejemplo, yo te digo, a mí cuando chico, me hacían bullying, por ejemplo, porque era tartamudo, cuando chico. Y era como, y en aquella época, te hablo, en los 90, tenías que aguantártela. Hoy día probablemente sería con un medio virtual, ¿cachai? Te podrían grabar un video y colocándole, le patina la R o le patina la T, por ejemplo. No sé, pero estoy pensando en lo que me decían a mí, po, ¿cachai? Eso cabe dentro de lo que es ciberbullying. ¿Ya? Así que si ustedes, por ejemplo, ven a sus hijos, hermanos chicos, familiares cercanos, haciendo ese tipo de cosas, póngale un paralelo, porque eso puede terminar mal. ¿Ya? Crear un perfil falso de la víctima. Esto se ha dado bastante y creo que esto también va de la mano cuando te pueden robar cuentas de redes sociales. Si no me equivoco, alguien acá, unas cuantas semanas atrás, comentó que a una amiga le habían robado la cuenta de Facebook, creo, y estaban haciendo estafas. Puede caer incluso dentro de esto mismo. Pero imagínense en un contexto de escuela, ¿ya? Ya sea en redes sociales, blogs, foros, redactando en primera persona confesiones que involucren hechos personales, peticiones u ofrecimientos de carácter sexual. Contar situaciones vividas de alto contenido afectivo para la víctima, entre otros, sean reales o ficticios. Esto se da más de lo que ustedes creen. Se da más de lo que ustedes creen. De hecho, probablemente conocerán a más de alguna persona que habrá colocado en alguna historia de red social que le robaron fotos y crearon un perfil falso, hablando cuánta tontera se le ocurre. ¿Ya? Eso se da, y se da en contexto escolar con el único objetivo de hacerle daño a una persona. Porque quizá les molesta que le vaya bien, que sea buen estudiante, que sea una persona que tiene muchos amigos, qué sé yo, ¿ya? Y es más grave cuando son menores de edad porque, por ejemplo, imagínense ese punto donde hay peticiones y ofrecimientos de carácter sexual, ¿ya? Ahí entramos en una dimensión que trastoca a otro elemento. ¿Se imaginan, no sé, pues, un estudiante colocar así como, llámame y te hago cumplir, no sé, cualquier tontera y colocan el número real de la persona, la foto real de la persona, pero el perfil no es de ella o de él, el daño que le generas, ¿ya? Por eso es un tema tan delicado desde ese punto de vista, ¿ya? Lo otro, hacerse pasar por la víctima en redes sociales o plataformas de opinión dejando comentarios u opiniones ofensivas o negativas, con el objetivo de que las reacciones de las personas que lean los comentarios sean negativas en contra de la víctima, ¿ya? También se da mucho, de hecho, la suplantación de identidad en ese sentido es algo que se tiende a dar con bastante frecuencia, ¿ya? De gente que puede entrar a cualquier, por ejemplo, imagínenselo cuando hay temas controversiales, temas, no sé, que son de debate público importante, y alguien por hacerse el chistoso para molestar a un compañero, crea una cuenta con el nombre de esa persona y empieza a escribir una serie de insultos, faltas de respeto y cosas por el estilo. La gente, por lo general, no se va a detener a pensar, ¿será realmente esta persona o no será esta persona? Por lo general la masa, la gente tiende a creer, no, es la persona. ¿Ya? Y después lo peor es que esa persona, la víctima, tiene que empezar a ofrecer disculpas, o sea,
Tiene que hablar, aparecer y decir, no soy yo, es otra persona que se hace pasar por mí, y tiene que pasar el mal rato, porque hay gente que va a decir, ah, sí, no era él. Otro, no, no te creo, compadre, te sigo diciendo lo mismo. Piensa que es lo que ocurre con las funas cuando intentan funar a alguien que no hizo nada malo y le hacen la funa por hacerle la vida imposible. Eso también se da. Quizás lo estamos saliendo un poquito de lo que es el ciberbullying, pero se da y se da bastante. ¿Ya? El tema de generar funas simplemente con el afán de hacer daño. Y tiene que ver por esta niña, de hacerse pasar por una víctima. ¿Ya? Socializar el contacto de la víctima en espacios de telecomunicaciones donde podrían contactarse con él o ella, haciéndole pasar malos ratos. Esto, de hecho, tiene una versión, que quizás no es ciberbullying como tal, pero que a mí me lo hicieron alguna vez, ¿ya? En algún colegio random, que alguien se consiguió mi número de teléfono, un estudiante, se lo pasó al grupo de amigos y me llamaban el fin de semana toda la noche. Mensajes 3, 4 de la mañana solamente por lesear. A cualquier momento del día. ¿Ya? No cae con ciberbullying porque hay una simetría, pero hacérselo a un compañero es ciberbullying. Como, el compadre no me quiso prestar la tarea, bueno, le voy a hacer la vida imposible de dar el número a todos mis amigos para que lo llamen. Ponte, no sé, en todo el día viernes, todo el día sábado, el día domingo, le suena el teléfono a cada rato. Que tal que tenga que apagarlo. Eso es ciberbullying. Eso es ciberacoso. ¿Ya? Ingresar a redes sociales o correo electrónico violando su intimidad. ¿Ya? Enviando mensajes desde sus perfiles que pudiesen provocar algún prejuicio social posterior. ¿Ya? Por eso ahí viene también, y lo vamos a vincular con lo que hablamos de ciberseguridad, la importancia también de tener seguridad en una contraseña segura en tus redes sociales, para que no te pase eso. ¿Ya? En el fondo, no te dije pasarte igual de ninguna manera, pero en esta realidad hay que estar asegurado por dos. Entonces, tener una contraseña compleja te ayuda a evitar eso. ¿Ya? A evitar que quizás te quieras conectar a Instagram y te des cuenta que ya tu cuenta no tiene tu contraseña, te la quitaron y están subiendo cualquier tontera y mandándole mensajes a todos tus amigos conocidos escribiendo puras tonteras. ¿Ya? Que algo que también se da bastante. ¿Ya? Cuando la gente se jactaba de poder hackear Facebook o hackear Instagram y robar cuentas. ¿Ok? Socializar en redes sociales y o plataformas digitales información no verídica sobre la víctima, con la intención de perjudicarlo a nivel social o personal, para que las personas que leen la información lo discriminen a la persona que es víctima. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos caer en algo tan pedestre como este tipo me engañó con otra persona, ¿ya? Y la gente lo crea cuando es mentira, a cosas más delicadas, por ejemplo, entrar en el ámbito ya más íntimo, o que sacan de enfermedades, qué sé yo, por ejemplo, de que el tipo tenga un paso, no sé, por inventarle que el tipo era un maltratador, por ejemplo, de pareja, y diciendo que no fue así, quizá, cae en esto, cae en esto, ¿ya? Porque lo que buscamos ahí es perjudicarlo a nivel social, ¿ya? Sobre todo perjudicarlo a nivel de sus relaciones personales, ¿ya? De que la gente lo discrimine o lo aleje de su círculo porque no, tú le pegas a tu pareja. Luego nunca le he pegado. ¿Por qué? No, que lo leí acá, mira, cacha, te lo dice esta persona acá en redes sociales. Y tener que salir a dar explicaciones de que no fue así, en el fondo buscar demostrar tu inocencia, porque a un chistosito o a una chistosita se le ocurrió, cae dentro del ciberacoso o ciberbullying. Sobre todo si se da en escuelas, ¿ya? Sobre todo porque es tan importante que destacar que cuando ocurre en escuela, porque cuando una persona es adolescente, es joven, llama niño, se está formando y quizás no tiene el nivel de herramientas para poder en el fondo y buscar de buscar una solución más, quizás por la vía más legal, quizás en ese momento no se te ocurre, porque uno no tiene la experiencia de vida que ha adquirido quizás ya cuando es adulto. Entonces ya cuando es adulto es difícil, pero cuando es joven es más difícil aún. ¿Ok? También enviar mensajes por email, mensajes de texto, eso es SMS, por si no lo saben los más jóvenes.
SMS, mensaje de texto, WhatsApp, redes sociales varias con el objetivo de perseguir y hostigar a la persona en los espacios digitales que frecuenta, provocando una sensación de agobio constante. Ya, eso que uno generalmente, incluso hasta coloquialmente le habla del tóxico o la tóxica, va por esta línea. Que no debiera ser. ¿Mm? No debiera ser que se diga, tengo una tóxica, tengo un tóxico, No. porque eso ya es... Es mala señal. Es mala señal, es denotación. Sí, de hecho, yo te voy a contar también aquí una experiencia que me pasó, ya 18 años te das cuenta como joven, así que te voy a caer dentro del ciberbullying. Yo tenía una pareja en aquella época, y no te miento, yo cuando decidí cortar con esa persona, cuando en una clase yo estaba en la universidad, no te miento, me llamó 30 veces en una hora. Y ahí yo me di cuenta de que esto no... ¿Sí? O sea, cuando pasa eso, por lo general tú no te sientes cómodo, no te sientes bien cuando te están llamando a agarrar el disco. De hecho, te obliga a tener que apagar tu teléfono. Te obliga a tener a que tú desconectarte, aunque no lo quieras. Es diferente desconectarte de tus redes sociales cuando tú lo quieres, porque quiero un descanso, estoy de vacaciones, chao teléfono, chao WhatsApp. Está bien, pero cuando tú no lo quieres hacer y tienes que hacerlo forzado, porque en el fondo lo que te va a obligar es a que tú desaparezcas de esa red social, te tengas que cambiar de cuenta, tengas que cambiar de número de teléfono y tengas en el fondo que vivir todo un proceso de tener que hacer trámites, situaciones que innecesarias. ¿Por qué? Porque alguien te está persiguiendo. ¿Ya? Sorry que mire, vaya, pero instintivamente miro la cámara que está acá, siendo que la cámara la tengo acá al frente. ¿Ya? Pero va por ahí. ¿Ya? Aquí hay algunos datitos. En el 2019, o sea, no es tan atrás, son 2 años atrás aproximadamente, no sabemos qué fecha del 2019 fue, un 55% de los estudiantes de este país confiesan estar involucrados en ciberbullying, sea como víctimas, agresores u observantes. Interesante acá. No solamente está la persona que es afectada, sino la persona que está causando el daño, sino que está el que mira y no hace nada. Que era el ejemplo que yo te comentaba al comienzo, cuando nosotros estábamos en los 90, quizás en la escuela, y había una pelea, y ese circulito que se armaba y empezaba a gritar pleito, queremos ver sangre, son los observantes. También son partícipes de este proceso. Porque en el fondo ellos podrían jugar un rol muy diferente, de detener ese círculo de violencia, ese círculo de acoso, y no lo hacen. El por qué no lo hacen, ahí hay explicaciones varias. ¿Ya? Es un número de verdad súper alto, si uno lo piensa, no. Uno por lo general cuando escucha hablar de bullying o ciberbullying se lo imagina como algo más aislado, que en el fondo que no son cifras tan altas, o sea, son más de la mitad de los estudiantes de este país los que se manifestaban en el 2019 como que estaban dentro de este círculo, de este proceso, lo cual también significa que no son pocas las escuelas en las que pasan. El punto es que en algunas, como lo que comentaban acá sus compañeras, se hacen los lesos, lo normalizan, y otros que sí hacen cosas. Y los que hacen cosas son los que salen a la luz muchas veces. ¿Ya? Es un número alto. Para que se hagan una idea de lo que significa el 55%, piensen que el CEIA, este colegio, el CEIA Educación para Todos, tiene 360 estudiantes aproximadamente. Quizás los datos no pueden estar actualizados, pero sáquenlo en 360. La mitad de 360 son 180. Y si le sumamos el 5% restante, que prácticamente casi 200 estudiantes de este colegio estarían dentro de este grupito de tres, de ser el víctima, el victimario y el observador. O sea, si lo reduzco más a una sala de clases que ustedes en teoría son 40 estudiantes matriculados, serían más de 20 estudiantes, 20, 22 estudiantes que estarían metidos en el proceso. Lo cual es muchísimo. ¿Ya? Entonces, son preocupantes y más preocupantes aún porque, sobre todo este año que hemos estado, en estos años que hemos estado más en contacto con redes virtuales, probablemente esto también se puede ir acrecentando. ¿Ya? Porque como no hay muchas veces instancias de contacto físico o de vernos cara a cara y de solucionar problemas de manera, no sé si, a ver, vamos a replantearlo porque lo volvió a plantear y iba a sonar mal. Quizás de solucionar nuestros problemas acá en el establecimiento, conversando allá adelante, con la carrera de convivencia, el equipo psicosocial, con los educadores PIE, con el profe, muchas veces buscamos la solución de manera virtual. Pues, ¿y cómo es? Haciendo la vida imposible a un compañero virtual. Esperemos que no sea así, muchachos. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas?
por lo general, como el ciberbullying es un fenómeno relativamente nuevo, o sea, que ha surgido en los últimos 20 años, este concepto tomó fuerza sobre todo con la masificación de redes sociales. Yo te diría que sobre todo el boom, además de Facebook, viene con YouTube. ¿Por qué con YouTube? Porque YouTube era una plataforma en la cual tú subes videos. En el 2008 las cámaras de teléfonos móviles ya servían como para grabar una calidad mínimamente decente. Por lo cual en las escuelas se hizo muy normal que los estudiantes estuvieran con teléfonos. Yo recuerdo hace mucho tiempo, en uno de esos muchos momentos de ocio que era un profesor de historia, y me puse a ver videos en YouTube, así como viendo como el video que me tirara a continuación. Y en algún momento llegué a videos de peleas en escuelas en Estados Unidos. ¿Ya? Pelea grabada, te digo, en el año 2008, 2010. De hecho, que por lo generalmente peleaban en los baños. Porque en los baños, por lo general, los profesores no entramos en los baños de los estudiantes por un tema de legalidad. En el fondo, se imaginan los estudiantes y dicen, el profe entró al baño. ¿Qué piensan de uno? O sea, hay un prejuicio por detrás y el estudiante tendría todo su derecho en querellarse o reclamar. Por lo tanto, se encerraban en los baños y se agarraban en los baños. Y llevaban, por lo general, al estudiante más desvalido, aquel que sabían que le podían pegar y no iba a responder, y le pegaban. O se agarraban entre pares porque tenían una discusión afuera del colegio, la llevaban dentro, se agarraban en el baño y la gente grababa. Y la gente celebraba así como, ¡wow! Eso le dio el boom al ciberbullying, porque en el fondo esto se empezó a masificar y ya no quedaba dentro de ese contexto pequeñito que podía ser el patio, en el recreo, durante un día, sino que quedaba registrado para siempre. Y ese video quizás lo grabó una persona, otra persona lo volvió a recibir, y el video nunca se pudo bajar. ¿Ya? Por eso es que con las redes sociales, con Facebook, o sea, con YouTube, y con Facebook, ¿por qué? No sé si ustedes recordarán Facebook en sus comienzos. En Facebook tú podías crear grupos de Facebook. Y habían muchos grupos creados, como por ejemplo, grupos que eran súper, no sé, como súper sanos, no sé, imagínense, fans de, no sé, pues del fútbol, yo amo el fútbol, ¿cachai? Y también habían grupos de otro estilo como muerte a esta persona, ¿cachai? Y colocaban la foto del tipo, editada muy rudimentariamente, con algunos símbolos, con algunos elementos agregados, y era descripción, pero asquerosa, o sea, muy nefasta sobre la persona, ¿ya? Y gente que se unía al grupo a tirarle peste a esa persona. Y muchos de esos grupos eran creados por compañeros de tu curso. Y como ocupaban un seudónimo, o el grupo era privado, tú no podías saber quiénes eran hasta que tú pudieran incorporarte. Y así se mantenían esos grupos en el fondo tirando peste por mucho tiempo. Entonces, es por eso que este elemento del ciberbullying toma fuerza desde el 2008 en adelante. ¿Ya? Y aquí sí lo que se ha establecido hasta cierto punto es que hay factores emocionales, ¿ya? Hay factores sociales y hay factores psicológicos que influyen en esto. ¿Ya? A nivel emocional, por ejemplo, puede ingresar el mal manejo de las emociones. ¿Ya? El no saber controlarse y encontrar que la única solución puede ser molestar a alguien. Si la persona quizás se equivocó conmigo o me ganó en algo, quizás no soy capaz de reconocer, oye, si el tipo me ganó, pucha mala suerte, sino que le hago la vida imposible, lo empiezo a perseguir, le empiezo a pegar, lo empiezo a molestar. ¿Ya? Que quizás en las escuelas, volviendo quizás a los ejemplos de los 90, pasaba con aquella persona que era buen estudiante, aquel que le iba bien, que tenía las tareas al día, era el típico que los compañeros lo molestaban, ¿por qué? Porque le iba mal, ¿cachai? Quizás porque sentían envidia de que el tipo le fuera bien. Le decían, nerd, perno, ¿cachai? Como, eres el espinita del profe, por decirlo de una manera sutil, ¿ya? Factores sociales. El contexto en el cual me muevo. Si yo me muevo o me moví o me formé en un contexto donde se acostumbró al maltrato, me refiero a los malos tratos, ¿ya? A la violencia física, a la violencia psicológica, a la violencia verbal, bueno, lo voy a asumir como propio y lo voy a replicar en el otro. Lo voy a replicar con otras personas. Y eso también va a llevar a que esto siga en el fondo en un círculo eh, tortuoso en el fondo, no virtuoso, un círculo nefasto, repitiéndose. Recuerden que hay muchas frases hechas, pero que tienen mucha verdad. Por lo general, cuando uno se cría en un contexto violento, termina siendo una persona violenta. Si yo me acostumbré a ver que las cosas se solucionan a golpes,
me acostumbraré a entender que las cosas se solucionan a golpe. De hecho, nuevamente, para que ustedes vean que esto también a uno le pasó. Yo cuando era pequeño, al ser una persona media responsable y tartamuda, que me ganaba el bullying de todos mis compañeros, yo tenía dos versiones en la casa, por ejemplo. Mi padre me decía, si te molestan, pégale, y si te pegan, pega 3 veces, y mi madre me decía, no le golpees. ¿Cachai? Y probablemente los que son varones se habrán encontrado con esta versión. Que tu papá, tu tío, tu padrino, tu papá te decía, si te pegan, pégale 2 veces hasta que le duela, para que sepa que no tiene que pegarte. En cambio, por lo general, las madres tienden a ser un poquito Conciliadora. claro, como de no vaya a hablar con el profe, hable con el inspector, busque la solución. Y si hay alguien que probablemente alguno se recordará como si me dijeron eso y yo respondí y le pegué un par de copas a un compañero. Eso está mal. Estuvo mal, está mal y va a estar mal. ¿Ya? Pero quizá cuando somos niños no lo entendemos, porque nosotros entendemos que si me lo dice un adulto cercano, lo dice por mi bien. ¿Ya? También hay factores psicológicos. En el fondo hay un tema de salud mental que también pueden acá estar en juego, que pueden ser señales de alerta, algún trastorno, algo por el estilo, yo no me manejo. ¿Ok? Y además hay temas de valor y de educación. Y ahí entramos, por ejemplo, lo que decía Nicolás, el tema de la conciliación, del diálogo por sobre la violencia para solucionar los conflictos. De hecho, históricamente, nosotros como sociedad, si tú miras la historia de la humanidad, hemos estado acostumbrados a solucionar los conflictos muchas veces de manera violenta, a través de guerras. ¿Ya? Y eso también se aplica en una escala de personas, a escala chiquitita. ¿Ya? Y también está la educación, por cómo fuiste formado. ¿Ya? Probablemente muchos, nosotros ya adultos, probablemente las futuras generaciones van a ser formadas de otra manera, ¿ya? No va a estar tanto esta idea de la violencia metida ahí entre medio, sino que va a estar más metido el tema del diálogo, la conciliación, porque ya ese discurso de si te pegan, pega tú también, ya no corre tanto. Lo que ahora corre más bien es conversar los temas, porque de hecho, porque ya los establecimientos educacionales está plasmado de esa manera. De hecho, aquí el Nico también podrá aportar, ¿cachai? Porque también es profesor. ¿Ya? Hoy día en los colegios, cuando hay peleas entre estudiantes, lo primero que hacen es se separan, ¿ya? Se los lleva cada uno a su lado, se conversa con ellos, en niños y jóvenes se llama al apoderado, que explican lo que pasó, e intentan buscar una solución dialogada. No es como armemos un ring de box, ¿cachai? Y subámoslo y apostemos quién pega más fuerte. Porque de hecho, eso también yo lo vi, yo lo digo, yo lo vi como estudiante. Cuando yo estudiaba en media, se acostumbraban a cerrar las ventanas, si había problema entre dos estudiantes, el profesor decía, ya, esto de aquí no sale, separan los bancos y se agarran a combo un par de minutos. Y después todos como amigos. Conozco un profesor que hacía eso en ese colegio. Por eso te digo, porque yo estaba ahí, po. Yo estudié ahí. Y te digo, o sea, uno en el momento, claro, cuando uno es joven, como que no le toma el peso, pero ya adulto, con responsabilidad, yo como profe, olvídate, o sea, la que te llega hoy día, poco más que te quitan la licencia de profe, ¿ya? Porque los tiempos han cambiado. Por eso las soluciones o respuestas del ayer no funcionan. Por eso es que ya no funcionan las respuestas de si te pegan, pega 2 veces, ¿ya? Así que recordemos también, y esto es súper importante, que tanto niños como adolescentes están en búsqueda de su propia existencia, están buscando su identidad, qué es lo que quieren ser, cómo se proyectan hacia el futuro, ¿ya? Y buscan encajar en la sociedad. Hasta el día de hoy, hasta los adultos buscamos cómo encajar en la sociedad, porque llega un momento en que quizás lo que hacías ya no te sirve y tienes que buscar otra forma. Por eso es un tema bien, bien importante. ¿Ok? ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cómo yo puedo observar o ver que en el fondo mi hijo está haciendo, está cometiendo ciberbullying con otra persona? ¿Ya? O también al revés, ¿cómo puedo ver que mi hijo está siendo víctima de, cuando encuentro fotos, comentarios, rumores sobre nombres, burlas sobre una persona? Si alguien la está promoviendo o el otro la está recibiendo. ¿Ya? Dando a conocer información privada de la víctima. Usurpar información privada. Todas esas son señales de alerta. Querer robarte la contraseña de Facebook de una persona no es un objetivo de orgullo porque soy un hacker, sino que probablemente te está delatando como una persona que quiere hacerle daño a otra. Y encontraste como medio para hacer daño, utilizar eso. ¿Ya?
Entonces, ¿qué podemos hacer contra el ciberbullying, muchachos? Estos puntos son súper difíciles. Yo entiendo que muchas veces son imposibles que una persona que está siendo afectada por esto los cumpla, ¿ya? O que desee cumplirlos. Probablemente la sensación más humana, la sensación humana más básica es buscar venganza, ¿ya? Es buscar devolver el golpe. Es lo que te decía cuando tus padres te decían, sobre todo los papás te decían, si te pegan, pega 2 veces. Eso es buscar venganza. ¿Cuál es el punto? Si tú buscas venganza, lo que estás logrando es que esa persona logre su objetivo, que es hacerte sentir incómodo, hacerte sentir mal. Que quiera, en el fondo está logrando provocar esa reacción que espera en ti. ¿Ya? Alejarse de la situación. Ignorar. Eso significa, por ejemplo, cerrar tus redes sociales por un tiempo, quizás. Desconectarte de internet. ¿Ya? Para olvidarte de que eso esté ocurriendo. Porque el recordarlo sistemáticamente te afecta más, te hace sentir peor. ¿Ya? Guardar evidencias, ¿ya? Si es que se logra sobre esta situación, ¿ya? Principalmente, ¿por qué es necesario guardar evidencia? Porque, porque en el fondo esto probablemente puede terminar de una manera judicial, de una manera legal. Eso significa interponer una denuncia o una querella, ¿ya? En el Ministerio Público, lo cual va a significar que las policías tengan que entrar en acción. Por ejemplo, fue por eso que la Policía de Investigaciones en Chile desarrolló una unidad específica sobre el cibercrimen, para seguir estos delitos que muchas veces quedaban en un área gris, donde no había gente preparada. Hoy día existe gente preparada para trabajar en estos temas, ¿ya? Para recopilar información, si el grupo está cerrado, saber quién lo hizo, si hay un perfil en redes sociales, encontrar el perfil, saber quién lo creó, desde qué dispositivo, en qué ubicación o coordenada geográfica estaba, se puede saber. Pero es un trabajo demoroso, evidentemente. Y para lo cual tener evidencias te ayuda, porque en el fondo haces que este proceso también sea más expedito. ¿Ya? Y el último punto es buscar ayuda en algún amigo, algún familiar, ¿ya? En alguna persona que tú confías. ¿Ya? Porque por lo general en estos casos lo que ocurre es que quieres en el fondo contar cómo te sientes. ¿Ya? Y por eso tiene que ser con alguien de confianza. ¿Ya? Por lo general, más que un amigo, en este caso se recomienda que sea una persona con más experiencia. Una persona que quizá tenga la cabeza más fría, que sea más adulto, que te pueda decir ya, te puedas sentar con él y... Porque por lo general, ¿qué es lo que ocurre con el amigo? El amigo, como es buen amigo, quiere ir en el fondo a buscar también la venganza de uno, ¿ya? Y como dice el refrán popular, la venganza nunca es buena. La Connie dice que ella tuvo una amiga, una supuesta amiga, que le hackeó en Instagram. ¿Ya? Y pudo entrar. Entró al Instagram y lo revisó. Igual la pilló, porque abrió su Instagram desde su celular. Imagínate, o sea, por ejemplo, eso, claro, eso por ejemplo es un tema, eso de hecho cabe como delito, porque en el fondo, si yo intento ocupar una red social, yo ocupo una red social a tu nombre tuyo, cae en lo que es suplantación de identidad. Eso es un delito, ¿ya? Y ese delito evidentemente tiene una sanción, ¿ya? Pero para eso tienes que evidentemente recurrir a las autoridades correspondientes, ¿ya? Y así que esos son como algunos elementos que tú tienes que tener en consideración. Sé que algunos de ellos no son fáciles de cumplir, ¿ya? Pero lo digo nuevamente porque es el instinto de uno como persona, de querer buscar en el fondo la compensación, de sentir, no te la vas a llevar peladita, compadre, sino que, o comadre, va el golpe de vuelta, pero no es la idea, ¿ya? Bloquea a personas necesarias. O sea, si tú sabes que hay una serie de perfiles que te están haciendo la vida imposible, por ejemplo, bloquealo. Si tú ves que hay gente que está en el fondo repartiendo esa información también bloquealo. Toma el nombre, identifícalo, ya, guarda una captura de pantalla y bloquea. ¿Ya? Actúa como quisieras que te ayudara en el caso de que ves una situación así. ¿Ya? Y aquí estamos con el punto del observador.
El observador no puede quedarse mirando solamente y azuzar o quedarse así como y no hacer nada, ¿ya? Si tú ves que la persona no atina o no actúa quizá por el pánico, por miedo, porque no sabe qué hacer, y tú tienes la capacidad de hacerlo, hazlo, entrega la ayuda, ¿ya? Quizá puede ser hasta de recurrir a un adulto responsable que conozcas y que lo pueda guiar, ¿cachai? O tomar tú las riendas del caso porque ves que tu amigo está mal, o la persona que está ahí está mal, ¿ya? Si eres padre o madre, conversa y habla con tus hijos sobre el tema, ¿ya? Sobre todo en el caso de que si tu hijo es el agresor, no cometer el error que por lo general cometen los padres, que es encubrir ni justificarlo. Hay que enseñarles, sobre todo a los más jóvenes, que cada acto tiene su consecuencia. Y si tú obras mal y cometes un delito, porque el ciberbullying es un delito, tienes que asumir las consecuencias. Y tendrá que asumir las consecuencias. Desde que sea que pedir una disculpa pública a tener que recibir la sanción que sea necesaria, ¿ya? Porque lo peor que puedes hacer es encubrirlo porque le vas a dar a esa persona, al agresor, una sensación de impunidad. De que, jaja, no me pasó nada. No puede ser así. Porque la persona que lo hace así va a querer hacerlo más de una vez. No es como, ya satisface, llené mi curiosidad y ya me harté de molestar. No, va a seguir que se con otra persona o va a seguir asociando a la otra persona, ¿ya? Así que, en esos casos, por lo general, tú como padre o madre de una persona que es un abusador, que en el fondo está cometiendo ciberbullying, tú tienes que, en el fondo, si tú lo descubres, tú tienes que ir, en el fondo, llevarlo a en el fondo, ponerle un paralelo, y si hay que llevarlo a la justicia, llevarlo tú. Porque si no, tú vas a ser un cómplice. Porque si tú supiste y no hiciste nada, eres cómplice de él. Y va a ser peor porque tú eres un adulto. Y te va a caer la teja como un adulto, no como un menor. ¿Ya? Así que es súper importante. Y si tu hijo es víctima, conversarlo con él. Que no se sienta mal. O sea, que en el fondo, que no, perdón, no que se sienta mal, que no va a estar solo. Estar con él, entregarle las herramientas. Si requiere psicoterapia, psiquiatra, llevarlo. Si quiere, en el fondo, darle la opción de que si él quiere judicializarlo, que se haga. Que no se sienta que está ahí a la deriva como no sé quién, no sé dónde tirar la mano. ¿Ya? Eso es muy importante. Pero sobre todo, no es culpa de ustedes si son víctimas. ¿Ya? En ese caso, recuerden que ustedes no hicieron nada malo. Es la otra persona la que tiene el problema. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar ayuda, evidentemente, para soportar el chaparrón que se viene, porque es complejo. ¿Ya? Consecuencias. ¿Qué efectos tiende a tener esto? ¿Ya? Por ejemplo, desconfianza, soledad, miedo, depresión. ¿Ya? Todo ello, por lo general, muchas veces no se ve porque son como elementos invisibles, ¿ya? Y hay agresiones contra la integridad física o la vida, ¿ya? Y por ejemplo, en eso, como profe, también te puedes topar, ¿ya? O sea, no solamente en este contexto de ciberbullying, pero en varios contextos de otras situaciones más complejas aún, ¿ya? Y recordar que no es tu culpa, busca apoyo, busca ayuda. No es fácil, ¿ya? Es un proceso bien complejo. Pero se sale adelante, ¿ya? Y si ustedes se sienten que están cayendo en alguno de esos puntos que están ahí, bueno, amigos, familia, o un profesional. Para eso existen los psicólogos y los psiquiatras. Erradicar el ciberbullying, muchachos, es algo sumamente difícil. ¿Ya? Por eso hay que, como todos, como conjunto, es buscar evitar esto y generar un mundo mejor. O sea, suena como súper así como utópico, así como muy bonito, pero es lo necesario, ¿ya? Nosotros por lo general, y hablo aquí saliendo un poquito del ciberbullying, hablo en la generación de nosotros, la mayoría de nosotros que son adultos ya, vivimos en un momento que era muy diferente esto, ¿ya? Por lo tanto, no podemos seguir replicando esas conductas de antaño. Esas conductas que probablemente muchos de ustedes vieron en la escuela que se replican en sus lugares de trabajo. Y me voy a salir un poco del ciberbullying, ¿ya?
te hablo, por ejemplo, yo estudié en lugares donde las salas parecían faenas de industriales, o sea, donde se acostumbraban a este tipo de conductas abusivas con otros. Y según ustedes, trabajan quizás en un lugar así. Bueno, hay que intentar cambiar eso, porque en el fondo, eso que se está generando, se generan ustedes en el mundo de adultos, ustedes se lo van a entregar a sus hijos. Y si no paramos el círculo, ese círculo no se va a detener nunca. Y vamos a seguir repitiendo esas malas conductas. ¿Bien? Lo vamos a dejar. Profe, ¿me puedo acotar algo? Mira, lo que pasa es que, bueno, yo lo viví con mi hijo del medio que de la edad suya estudió donde mismo. Lo pasó muy, muy, muy mal porque era gordito. Y lo molestaron todo el tiempo. Siempre, siempre, siempre. Me pedía por favor que lo sacara del colegio, por favor. Porque que lo sacara de ese colegio, porque era mucho, lo pasó muy mal, muy mal. Y al revés del chico, que yo encuentro que es como, a ver, aunque el colegio tiene harto que, o sea, digamos, como, es como una gran ayuda. Yo, el chico, bueno, ya tiene 20 años, en el colegio que estudió, desde que entran, tienen esto, ¿cómo le llaman? ¿Convivencia? A ver, pero ¿cómo se dice la palabra? Que no la el colegio es de integración. ¿Ya? De integración. Entonces, este chico se crió con eso, o sea, se fue desde kinder, salió de cuarto medio del colegio. Entonces, él se fue por ese lado, digamos que a ellos lo hacían que todos somos iguales, todos eran iguales, todos. Tuvieron compañero, él salió con un compañero que llegó, me parece, como un cuarto, quinto básico, que aprendió a leer ahí en el colegio, que tenía autismo. Hubieron compañeros en el colegio que eran ciegos, sordomudos, compañeros en silla de ruedas. Entonces a ellos les enseñaron que todos somos iguales, todos. Entonces es increíble cómo él lo tomaban tan así, tan bien, que para él era natural ver eso, pero digamos, de que todos eran iguales, pero a la vez también él parar inmediatamente cuando él veía que algo estaba mal. Entonces yo vi eso como, o sea, como decía, digo yo, ojalá y todos los colegios pudieran hacer eso. Yo sé que es difícil, porque el colegio de él no era muy grande, pero increíble que eso los ayuda tanto desde chico a, digamos, que vayan por ese camino de que todos somos iguales. Todos Sí. somos iguales. Y es increíble, como digo, de ver esa generación de, bueno, estos chicos, tienen compañeros que salieron hasta cuarto juntos, y ya mi hijo está ya 2 años hace que salió, y aún tienen un grupo que se juntan, que vienen mucho a mi casa, y son como los encuentro como distintos en ese sentido, ¿me entiendes? De que no, o sea, le cargan esa diferencia, o ponte tú que de repente, no sé, pues a su hermana más grande se le sale, o qué sé yo. No, es que esto no es así. Tú no puedes ser así, no sé, no puedes discriminar, ¿me entiendes? Entonces, o sea, es como que sería un mundo ideal, pero ojalá y fueran más colegios los que pudieran tener esa facilidad de que sean más integradores. Pero claro, tendrían que ser como desde abajo, desde la base, digamos. Entonces, mira, yo ahora, por ejemplo, estoy viendo, yo lamentablemente, justamente me quedé muy atenta a todo esto porque ahora de lo que hablan del ciberbullying y todo eso, sabes que se está dando tanto en los niños o sea, yo lo estoy viendo entre los 12 más o menos que están llegando, entre 11, 12, 14 años, ya, con intentos de suicidio, con todo eso, por todo esto. Y lo estoy viendo, pero muy seguido, súper seguido. Entonces, una vez está en la casa y no se imagina ese mundo que hay afuera.
Entonces, por eso yo digo, ojalá y, bueno, de a poco podamos ir como le digo, que se vaya como dando esto mucho más en los colegios, mucho más desde ahí. Por supuesto que nosotros tenemos harto que aportar, porque de repente le cargamos mucho al colegio y nosotros de la casa, digamos, somos la base. Pero bueno, en lo que se pueda. De hecho, muchas gracias por el comentario, Iris. De hecho, sí, hice también, para cerrar esto, porque vamos a mostrar la pregunta esencial, también tiene que ver mucho con el tipo de profesional que está a cargo con los muchachos, ¿ya? Los profesores, sobre todo que son de la vieja guardia, si te digo, muy mayores, estaban acostumbrados a esas prácticas, lo ven normal. Los profesores más jóvenes, más lolenes como nosotros, tenemos otro modo de ver las cosas y estamos formados con otro chip también. ¿Ya? Y también los tiempos han cambiado. ¿Ya? De hecho, lo que contaba Eri, claro, yo también lo vi, lo viví, ¿cachai? O sea, también recibí el apodo de Super, yo te decía el apodo de Super Sardita porque era gordo en esa época. Y me tuve que aguantar el mote hasta cuarto medio. Y claro, evidentemente que te molestó, pero al final uno aprendía, algunos, por ejemplo, tendíamos a hacernos los lesos y hacer el cuero de chancho nomás en aquella época. Literalmente. Era el cuero duro en el fondo de aguantar, a eso me refiero con cuero de chancho. ¿Ya? Bueno, antes de terminar, voy a mostrarles la pregunta esencial que algunos de ustedes ya le han ido mandando, que es que en el fondo realicen una ficha en Canva, ¿ya? Donde ustedes concientizan sobre el ciberbullying y el ciberacoso. Y aquí quiero también que ojalá lo puedan intencionar hacia una situación bien específica que tiene que ver con la xenofobia o el odio a otras razas, a otros pueblos. ¿Por qué lo quiero intencionar hacia allá? Porque nosotros cada vez nos vamos a acercar más a una sociedad que va a tener un crisol de culturas, dice la frase, donde vamos a tener probablemente sus hijos o sus nietos probablemente, si es que ya no ocurre, van a tener muchos compañeros que van a ser haitianos, venezolanos, colombianos, de Perú, de Bolivia, o inclusive mestizos de ambas culturas. Y ahí hay un nicho clave que te va a bajar, porque gran parte del ciberbullying tiene muchas veces que ver con el color de piel, si eres extranjero, si tienes un apellido quizá que es de otro país o que es indígena, y te molestan con eso. Así que ojalá lo puedan enfocar hacia allá, ¿ya? Así que eso sería, muchachos, agradecido por los comentarios, de verdad, por la participación de ustedes, siempre se agradece, sobre todo en estos temas que son un poquito más delicados, que uno los trata con un poquito más de delicadeza. Así que eso sería, un gustazo haberlos visto, mañana terminaremos con esto, y en 15 minutos más ustedes vuelven con su clase de inglés. Así que muchas gracias, querubines,